dependiendo de cómo quede, la vamos a subir. Entonces también puede ser que luego quede en redes. Bueno, ya con esto suficiente, me presento. Yo me llamo Esteban Fernández, yo soy editor de la Red Internacional de la Izquierda Diario, soy militante de Organización Socialista Revolucionaria, parte de la fracción trotskista, que somos la organización internacional que impulsa la red de la Izquierda Diario. Nosotros cotidianamente tenemos diferentes actividades de formación política. Decidimos hacerlo abierto, es un pequeño ciclo de charlas. La idea es que tardemos unos 30 minutos comentando algunos puntos de vista generales y que luego después podamos hacer un intercambio entre nosotros, ¿verdad? Para para retomar problemas. Por ser esta una charla de filosofía y de marxismo, entonces lo que más nos interesaría es ver cómo avanzar terreno en las definiciones o en algunas relaciones y no necesariamente, ¿verdad?, llegar a definiciones últimas que luego podríamos retomar en algunos otros de los talleres o de los ciclos en donde podamos referirnos a temas más específicos. Entonces, bueno, hay varios elementos que se han puesto en discusión. Una que tiene que ver directamente con el marxismo como una manera de comprender la explotación del trabajo y también postular una alternativa política. El segundo tema es cómo sería posible una filosofía que tenga una beta marxista. Y después Paola señalaba tres elementos puntuales. Dice que le gustaría trabajar un poco esta idea del marxismo como un ultimatismo o como un fatalismo. El ultimatismo es el término que ella usó, el fatalismo es el que estoy utilizando yo. También que nos refiramos un poco a los problemas de la división social del trabajo y eventualmente también algunos conceptos de los aportes de Federico Engels para comprender el tema de la familia. De entrada, mencionar algunas cosas sobre la parte más política, no es que no vamos a hablar ahora, pero sobre la parte más política vamos a poder hablar en la siguiente sesión, y también sobre la parte de familia y los aportes de Engels también en la quinta, creo que es la quinta la que tenemos de feminismo. Entonces ahí veremos, digamos, más detalladamente algunas de estas cosas. Sin embargo, yo no quiero abandonar, digamos, esos temas, sino que me gustaría poder incorporarlos en toda la exposicioncita chiquita que vamos a estar trabajando. Entonces, bueno, tal vez iniciar de alguna manera por este lugar, que es la relación entre teoría y praxis. Para que no haya confusión de ningún tipo, ¿verdad? Esta tensión o esta relación entre teoría y praxis de ninguna manera es una tensión que es novedosa para el marxismo, sino que es una tensión que se rastrea desde la filosofía griega tal cual, ¿verdad? Entonces, no estamos hablando, en ese sentido es importante esto, en los textos de filosofía de Marx y en algunos, digamos, de sus lugares filosóficos en otros textos, pienso en algunos fragmentos del Capital y de los Grundrisse, uno ahí nota que Marx es parte de un contexto filosófico general amplio, ¿verdad? Por así decirlo, Marx está incrustado en la historia de la filosofía y desde ahí, digamos, entonces hay algunos postulados que a veces, digamos, por motivos de propaganda o tal vez gente que no tiene tanta formación en la historia de la filo, tiende a darle a Marx algunas características que en realidad son generales en la historia de la filosofía, ¿verdad? Marx está ubicado ciertamente en esa historia de la filosofía. Él, desde mi punto de vista, lo que podríamos decir es que reelabora conceptos que vienen del pasado, pero no vamos a encontrar en Marx, salvo creo yo en algunas pocas reflexiones, verdaderamente cosas novedosas frente a la historia de la filosofía tal cual. Él lo que hace, si se quiere, digamos, es la síntesis, ¿verdad? Porque es una persona que tenía mucha formación en filosofía, entonces en varios lugares uno encuentra síntesis filosóficas, y a partir de ahí es un ordenamiento, digamos, relativamente novedoso de la historia de conceptos, pero no necesariamente una novedad de los propios conceptos como tales, ¿no? Tal vez nuevas definiciones o nuevas maneras de ordenar sistemáticamente conceptos, pero no así necesariamente conceptos enteramente nuevos,
¿ya? Ahí me parece me parece que una primera, un primer lugar sobre el cual es bueno empezar es precisamente en los praxis para ver este problema de qué es precisamente para definir qué es trabajo, qué es política, qué es praxis y las diferencias que hay en cada una de ellas, ¿verdad? Porque muchas veces se da la impresión de que cuando decimos praxis, entonces es cuando estamos en la parte de la actividad, ¿verdad? Cuando estamos y muchas veces incluso hay gente que dice, no, no se trata de teoría, se trata de praxis. Y entonces con esto dan como esta idea de que uno tiene que estar siempre como siendo, ¿verdad? El más, ¿qué? El más conspicuo activista, pero no necesariamente la persona que está pensando estratégicamente para dónde va la cosa. Entonces, por eso me parece que es importante, digamos, hacer esta primera separación entre praxis, trabajo, tal vez podríamos hacer praxis, trabajo, empleo y la política, digamos, que nosotros tenemos. Bien, entonces, empezando por praxis, como les decía hace rato, el término teoría praxis está anclado en la filosofía griega. En el caso específico de Aristóteles, en la metafísica, él va a referir que existen, luego podríamos ver, para poner las referencias más específicas, pero en la metafísica de Aristóteles aparece esta idea de que el ser humano tiene diferentes praxis, pero en plural, ¿sí? De tal manera que un ser humano, si es un ser humano estudiado por Aristóteles, se nos va a presentar, digamos, bajo diferentes ámbitos o diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno tiene con Aristóteles al ser humano político, al ser humano ético, al ser humano en su proceso cognitivo, al ser humano en su ámbito psicológico, ¿verdad? Todas estas cosas que están claramente diferenciadas en el universo aristotélico. Y en ese sentido también me parece a mí que podemos plantear la praxis de esa manera. O sea, la praxis es aquello que es la actividad básica, fundamental de cualquier agente, ¿no? Y por eso en las tesis sobre Feuerbach el término praxis va a estar asociado a la actividad del cuerpo que percibe. O sea, a mí que tengo algo de beta en ese sentido, me agrada la idea de que el sistema nervioso es activo, ¿verdad? Que el sistema nervioso es como si él mismo tuviera una actividad propia, porque eso da cuenta un poco de cómo es esa praxis que Marx está pensando. Marx, cuando nos habla de praxis, no nos está hablando de una práctica en específico de carácter política, sino que nos está hablando en general del carácter activo que tiene el ser humano, y a través de ello el sujeto, digamos así, muy abstracto, pero el sujeto y por supuesto también el sujeto político, ¿sí? Marx también en ese fragmento de la tesis 1 nos va a recordar cómo la parte activa del conocimiento la han desarrollado los idealistas, por ejemplo. Y esto da cuenta de que la praxis entonces no es solamente, ¿verdad?, la parte del activismo o la parte de la política como reducida de ningún tipo de reflexión teórica o filosófica, sino la praxis es la cuestión global, ¿ya? Toda la actividad de un ser humano, desde que respira, es muy importante eso, ¿verdad? Los griegos tenían, Platón tiene la definición de que el principio del alma es la respiración. No, perdón, que el principio de la respiración es el alma, ¿verdad? Porque uno tiene que dar la orden para respirar, ¿verdad? O sea, aunque uno puede medio respirar en automático, uno siempre tiene que estar dando la orden de respirar. Entonces ahí ya hay actividad. También, digamos, si yo decido prestarle atención a algo que tengo frente a mí, frente a mis ojos, o si decido prestarle atención a un discurso, ahí también yo voy a estar ejerciendo una actividad, ¿sí? Estoy siendo agente porque estoy prestándole atención y me estoy enfocando en algunos temas particulares, ¿ya? Entonces ahí también hay un ejercicio de praxis. Praxis entonces, a lo que parece hacer referencia en el universo marxista, es a este humano material que no para nunca de estar en actividad, ¿ya? Que no hay un momento de plena pasividad, por así decirlo, donde uno nada más está tranquilo recibiendo los estímulos que le vienen de afuera, ¿verdad? Y no como si fuera, digamos, un ser activo, vivo,
que está ejerciendo su vida, su historia, su actividad específica, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, praxis es más amplio, y por eso decía lo de Aristóteles, nos sirve la idea de que la praxis es múltiple, porque entonces praxis es cuando, o mejor dicho, praxis puede ser cuando ustedes están haciéndose su desayuno, porque sin esa actividad ustedes no sobrevivirían, entonces esa práctica es fundamental para ustedes. Pero también praxis puede ser cuando están prestándole atención a una película, a una obra de teatro o algo así que también requiere, ¿verdad?, que ustedes tengan, digamos, como este discernimiento de separar lo que están viendo frente a otras cosas. Praxis, obviamente, también va a ser el momento en el cual ustedes están trabajando, cuando se está transformando la naturaleza para obtener bienes que sirven para llenar necesidades humanas, ¿sí? Praxis también lo van a hacer cuando están entregando el volante. ¿Sí? O sea, la praxis en eso, digamos, no va a desaparecer. La praxis es constitutiva de la existencia de un sujeto o de una subjetividad, ¿no? Ahora, sin que me quiera pelear con él, porque me parece que es un autor que hizo una importante reflexión sobre la historia de Costa Rica, George García, por ejemplo, en la introducción al libro que tiene de historia no sé si es en el capítulo 1 o en la introducción del libro que tiene sobre las clases medias de Costa Rica, él cuando hace la definición de praxis, toma Aristóteles también y entonces va a decir, sí, praxis tiene que ver con pasar de la potencia al acto, ¿verdad? ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué lo dice así? Bueno, porque Marx en El Capital tiene una definición de trabajo que básicamente hace a esta relación entre potencia y acto. Es decir, para Marx, también como para los antiguos, producir algo es ejecutar, digamos, un acto, digámoslo así, medio en un castellano no muy puro, pero es como energizar las cosas, en el sentido de ponerle energón, ¿verdad? Griego, estoy hablando de energón, de energeia, o sea, de la actividad que yo realizo sobre algo para que se transforme en otra cosa, ¿ya? Entonces, el trabajo es una praxis, pero no podríamos caer, creo yo, que ahí es donde estaría el problema, no podríamos caer en una reducción de la praxis al trabajo. No toda praxis es transformación de la naturaleza de acuerdo a la consecución de fines humanos. O sea, no absolutamente toda, o por lo menos no en el mismo sentido en el que funciona el trabajo en la sociedad capitalista. Yo no me hago el desayuno siguiendo los mismos parámetros que utilizaría si trabajara en un call center o si trabajara en una fábrica, serían dinámicas completamente diferentes. Y aquí me parece que hay que establecer una diferencia que es importante. El trabajo en la sociedad capitalista no es una decisión libre, ¿no? Y por eso, aunque puede ser pensado como una praxis desde el punto de vista de que hay una actividad subjetiva, sin embargo, en la actividad productiva de valor de la sociedad capitalista, en el trabajo asalariado, hay que comprender que el sujeto queda convertido en un apéndice del proceso productivo. O sea, el cerebro, los músculos de los seres humanos no son lo más importante que hay a la hora de establecer costos y ganancias del proceso productivo, sino que el proceso productivo de valor se hace a partir de la destrucción o del aniquilamiento de la fuerza productiva de los cerebros y de los músculos. Por eso, a mí no me suena tanto que pueda haber una identificación directa entre praxis y trabajo y menos trabajo asalariado, ¿no? Entonces, eso, digamos, me gustaría plantearlo. La praxis es todo. Por eso cuando nosotros decimos que en el socialismo o en el comunismo queremos una sociedad libre, a lo que nos estamos refiriendo es que esa actividad no tenga constricciones impuestas artificialmente por aparatos que quieren sostener estructuras de clases, como el Estado, ¿verdad? Entonces, eso. El trabajo, por otro lado, que es importante reflexionarlo un montón, el trabajo en la sociedad capitalista es efectivamente una actividad del sujeto en ese sentido, pero actividad, digamos, en el sentido de aplanchamiento de la subjetividad, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, el trabajo productivo no supone que ustedes vayan a tomar decisiones, sino al contrario, lo que se supone es que ustedes no van a tomar decisiones. Por eso es que manda el jefe y a ustedes les controlan una determinada cantidad de horas y ustedes en ese tiempo no pueden hacer nada más, ¿no? Entonces, de nuevo, por este motivo fundamental me parece que es importante separar el trabajo asalariado de la praxis, ¿no? Ahora, también, a pesar de eso, hay que hacer la distinción entre empleo y trabajo.
Porque en la sociedad capitalista el trabajo tiene esta característica horrible de que es explotado y que es obligado y que ustedes no pueden evitarlo, por así decirlo, ¿ya? Pero eso no nos debe hacer pensar que la definición de trabajo total, global, que la definición completa de trabajo se reduce exclusivamente a la explotación de la fuerza de trabajo en la sociedad capitalista. El trabajo, en la teoría marxista, últimamente se ha definido a partir de los debates del marxismo ecológico. El trabajo se ha definido se ha definido de manera transhistórica, o sea, que atraviesa las distintas etapas históricas que han pasado la humanidad. Entonces, trabajo hemos venido realizando, por lo menos, para decirlo rápidamente, desde Lucy, ¿no? Desde el Australopithecus. Tal vez incluso podríamos verlo si desde antes, porque la evolución de la mano de los homínidos es una cuestión tremendamente más vieja todavía, ¿verdad? Hunde su historia mucho más para atrás. Y la mano sería la primera herramienta en la teoría marxista, ¿no? Entonces esa primera herramienta se viene construyendo incluso desde generaciones muy largas previas a Lucy. Pero con Lucy ya podríamos decir, bueno, ahí hay, ¿verdad? Está la idea de que este bichito se bajó de los árboles, empezó a caminar y que andaba, digamos, en sus manos cosas, seguramente piedras o algo así, ¿verdad? Luego esa piedra, por así decirlo, la va transformando, la convierte en el hacha de mano y a partir de ahí sigue avanzando. Ahora, por eso entonces el trabajo es transhistórico, porque lo vemos que aparece tanto en la sociedad capitalista como en la sociedad feudal, como en la sociedad esclavista, como en el modo de producción asiático e incluso todo lo que viene previo, ¿verdad? Todo lo que Marx en algún momento llamó la prehistoria. Ese término ha cambiado un poco, pero creo que nos entendemos con lo que estamos hablando en el sentido de todo el proceso de hominización ha venido, digamos, asociado a la capacidad de trabajar. Y entonces, en ese sentido, el trabajo es una de las formas esenciales de la actividad del ser humano en el marxismo, no lo mismo que toda su praxis, sino que dentro de las praxis hay una de esas prácticas que nos pone en un contacto específico, esencial con nuestra especie homínida, ¿sí? Ahí hay un juego que luego podríamos ver de cómo es que Marx utiliza lo que es de la especie como si fueran las características generales de los seres humanos, ¿verdad? Entonces, esa característica de la especie que tenemos nosotros, que no tienen otras especies, o que por lo menos las otras que lo tenían desaparecieron en el camino, esa característica es la que a nosotros nos permite transformar toda la naturaleza a nuestro alrededor y ponerla a funcionar en torno a nosotros, ¿no? Entonces, esa definición, como hace a la historia de nuestra especie humana, para Marx es el eje, digamos, que permite la interpretación de la historia propiamente hablando, ¿ya? De la práctica humana milenaria, lo que nos permite el toque de interpretación básico es el concepto de trabajo, porque es el que nos permite dar cuenta de cómo se va transformando la naturaleza y cómo se van acumulando los objetos que vamos transformando. Y entonces luego cómo se van transformando las villas en ciudades más grandes hasta que ya se comportan como grandes ciudades y luego los grandes aparatos administrativos y etcétera, 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 ¿no? Esa acumulación de valor, ¿verdad? Es característica de todas las sociedades de clases. Todas las sociedades que han tenido grandes estados, que han tenido estructuras así muy definidas, de ustedes son los que trabajan, hay otros que no trabajan, que son los que disfrutan del trabajo, todas entonces tienen esta característica de acumular grandes bloques de trabajo humano. Me gusta la idea, digamos, de las pirámides de Egipto, de cómo se fueron construyendo, porque entonces ahí se ve claramente la acumulación, digamos, de ese trabajo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la característica distintiva de ese trabajo en la sociedad capitalista respecto de todas las anteriores? Y tiene varias. Algunas las comparte con sociedades de clases, algunas no. Por ejemplo, el trabajo en la sociedad capitalista es un trabajo que es asalariado, lo cual no es característica de todas las clases anteriores. Entonces uno no puede confundir el salario que le pagan a uno con el trabajo. Si hiciera eso, está confundiendo épocas históricas, ¿ya? Perdón, entonces el trabajo en la sociedad capitalista tiene el carácter de dinerario o de asalariado, trabajo asalariado,
El segundo elemento que tiene el trabajo capitalista es que quien realiza el trabajo no es dueño de los medios con los que produce. No es dueño ni de la tierra, ni de los tractores, ni de las herramientas, ni es dueño del producto que produce. ¿Ya? Nosotros hemos discutido esto, ¿verdad? De cómo puede funcionar una sociedad, cómo funcionaban las sociedades originarias de América antes de Colón, ¿verdad? Con cómo funcionan las sociedades capitalistas. Y claramente es totalmente diferente. En aquellas sociedades, el trabajo servía, transformaba la naturaleza, pero toda la sociedad entonces trabajaba la tierra y hacían, por así decirlo, una banca de todo lo que se producía y eso más o menos era distribuido en todas las direcciones. Entonces eso a veces se le ha llamado comunismo primitivo, ¿ya? Ahora bien, en la sociedad capitalista esto no funciona así. Por eso es que el pobre no es pobre porque quiere, ni por más que trabaje no va a dejar de ser pobre si es que no tiene nada de acceso de acumulación a capital, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que el capitalismo tiene una separación entre el productor y todas estas cosas que les acabo de decir que en la sociedad capitalista se llaman el capital. O sea, está el productor y está el capital y esas dos cosas están opuestas. Y por eso es que a los capitalistas no les importa si luego tienen que despedir a 20,000 personas, porque lo que a ellos les importa es que el trabajo se siga realizando, con independencia de quién lo realice y con independencia de la distribución de los productos de ese trabajo. Por lo tanto, se termina generando una sociedad que es completamente desigual, donde todos los dueños de los medios de producción se terminan enriqueciendo con todos los productos sociales. Que a nosotros nos los vendan en forma de camisa o en forma de lo que sea, es donde está la trampa, porque nos hace pensar que yo productor fui y me asalarié y entonces con eso yo puedo comprar las cosas que me gustan y soy una persona feliz consumiendo. Ahora, el problema con eso es que estás consumiendo aquello que ha sido expropiado a otros productores directos, pero no nos damos cuenta de eso, porque como no somos productores de camisas, entonces no estamos haciendo el cálculo de cuántas son todas las camisas que hemos producido y estamos viendo a todo el mundo y cuando vemos a todo el mundo lo que decimos es, uy no, esa camisa no es la que yo hice, esa no me gusta, ¿se entiende? O sea, uno empieza a generar todo un montón de mecanismos ideológicos a través de la sociedad capitalista que le impiden reconocer que en realidad estamos en un proceso en el cual nuestro trabajo se nos vende o se nos presenta como trabajo asalariado y a partir de ahí quedamos separados de todo el universo productivo y nosotros creemos que el salario es la única manera en la que nos debemos asociar con los productos del trabajo a través del consumo, ¿sí? Cuando en realidad Marx lo que nos estaría diciendo, o el marxismo lo que nos estaría diciendo es el proceso productivo, todo ha sido necesario para que usted esté aquí sentado hablando de estas cosas, incluso para que luego esté tranquilo hablando sentado, ¿ya? Para que nosotros estemos aquí charlando, se tuvieron que haber construido la casa, se tuvo que haber construido la mesa, se tuvo que haber construido el teléfono, la conexión, todo eso, para que usted se realice como sujeto humano. Entonces, el problema no es que usted está separado ideológicamente de los bienes de consumo. Usted está materialmente siempre tocando todo lo que ha sido producto de trabajo de otros seres humanos, ¿ya? Pero tendemos a ver eso como si fuera otra cosa, como si fuera un universo separado, ¿verdad? Como si hubiera una ruptura ontológica en la cual los productos que yo disfruto son diferentes a los productos que alguien fabrica, ¿no? Y tendemos a ver esas dos cosas separadas y ahí es donde todo el problema de la distribución de la riqueza se nos hace un problema político y se nos hace un problema, digamos, ideológico, mental o de las reflexiones que los seres humanos hagamos, ¿no? Entonces, si a ustedes les preguntan cuál es su trabajo, ustedes van a tener ahora un problema porque van a tener que decir, ok, a mí me dan salario por hacer esto. Mi trabajo, o sea, lo que hace para transformar la naturaleza, eso es más difícil, porque a veces puede ser que sí tengan un ritmo de trabajo, ¿verdad? Donde sí en su trabajo, ustedes, en su empleo, ustedes les explotan y les explotan y les explotan, pero el trabajo no se agotó ahí, porque el trabajo también va a aparecer cuando tengan que venir a reparar la casa, cuando tengan que venir a hacer todo otro montón de cosas. El trabajo también nos unifica, ¿verdad? O sea, si ustedes tienen una casa, se les está viniendo abajo y me dicen, vamos, ayuden, entonces nosotros vamos y ayudamos. Ya, el trabajo también en ese sentido claramente no es asalariado siempre. ¿Ya? No tiene, digamos, esa característica. Entonces, cuando uno le preguntan cuál es su empleo, uno no puede nada más rápidamente decir, este es mi trabajo, ¿verdad? Y de ahí llegar a la conclusión de que esa es la identidad de alguien. Porque también eso es una cosa
que precisamente para referirme al tema de la división social del trabajo, es algo que me gustaría retomar. Pero bueno, entonces primero esto, una cosa entonces es la praxis, otra cosa es el trabajo, otra cosa es el empleo, ¿sí? Esas tres deben estar más o menos distanciadas y separadas. Ahora bien, ¿qué es la división social del trabajo y cuáles son, no quiero decir solamente qué es la división social del trabajo, sino además cuáles son algunas de las implicaciones que tiene la división social del trabajo o cómo ha sido la división social del trabajo pensada? Platón, tomemos Platón. Ahora ando muy platónico, entonces tomemos Platón. Si ustedes leen la República, a pesar de que no es la única definición de justicia que van a encontrar, la primera que van a encontrar es que cada uno tiene que hacer lo que le es propio, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que es propio de cada uno? Sócrates se vuelve loco, ¿verdad? Sócrates se vuelve loco porque Sócrates va y les pregunta, ¿verdad? Ya no en la República, sino en la Apología, ¿verdad? Él dice, bueno, yo fui y le pregunté a los políticos qué era la sabiduría y cómo es que ellos la vivían. Fui y le pregunté a los artistas, fui y le pregunté a los sofistas, y nadie me dio respuesta. Todo el mundo me decía cosas extravagantes y nadie me decía en concreto qué era lo bueno, qué era la virtud o esas cosas. En la República lo vemos un poco igual, dice que fue y le preguntó a todos, bien, y si el zapatero entonces me da el arte de sus zapatos, entonces ya él está haciendo algo que es bueno. Y ahí Platón empieza a meterse en un montón de problemas porque es como, pero ¿cómo? Si nada más va a ser zapatero y lo hace bien, ¿cómo entonces luego yo lo voy a traspasar y ponerlo a hacer otras cosas, ¿verdad? Y se me hace como un enredo ahí. Entonces no, que el zapatero siga siendo zapatero y que gobiernen los filósofos, ¿sí? Ahí es donde está, si se quiere, lo que significa la división social del trabajo y también lo que está interiorizado como la división social del trabajo, ¿ya? La división social del trabajo es efectivamente que cada uno haga lo que le toca hacer siempre, ¿ya? Forzadamente, a través de medios forzosos, o sea, eso el capitalismo no lo hizo por las buenas, eso el capitalismo lo hace por las malas y lo sigue repitiendo por las malas. Y la división social del trabajo entonces es la idea de que cada ser humano tiene que desplegar durante su vida siempre el mismo empleo, siempre asociado al mismo trabajo en la sociedad capitalista además, ¿ya? ¿Cuáles son algunos problemas que hay con eso? Básicamente el argumento fundamental que se va a utilizar contra los comunistas, porque van a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo es que los obreros que nada más están ahí trabajando siempre, toda su vida, cómo de un momento a otro van a dejar de hacer eso? ¿Cómo van a dejar de ponerse a hacer la justicia platónica? Aunque Platón es más complejo, ¿verdad? Pero ¿por qué se van a poner en contra de esto, de que cada uno haga lo que le es propio? ¿Cómo es que eso va a ser para a la hora de administrar el Estado? O sea, a la hora de administrar el Estado, ¿cómo le vamos a hacer? Porque no se puede. Es decir, ¿cómo haría yo, digamos, para administrar la riqueza global si yo nada más paso haciendo siempre lo mismo, ¿no? Bueno, eso es lo que las revoluciones ponen en tela de juicio. Y la manera en la que se resuelve el problema y las grandes contradicciones a través de la división social de trabajo no es más que a través de grandes fenómenos de lucha de clases que han hecho en la historia relativamente reciente de la sociedad capitalista que hayan cuestionamientos profundísimos, no solamente a la sociedad capitalista como tal, sino a cualquier sociedad de explotación contemporánea que exista, ¿no? Esto lo podemos ver después, pero lo que quiero decir es que la posibilidad que ofrece la sociedad capitalista a la hora de ser superada, o la posibilidad que ofrece el socialismo, no es solamente quitar y tirar abajo las relaciones de explotación capitalistas, sino también todas las antiguas relaciones que están asociadas a ello, como el patriarcado, con todas las formas machistas, que ahora, bueno, las vemos cuestionadas directamente a través del movimiento de mujeres, a través de la comunidad LGBT y sus grandes movilizaciones, todas esas cosas. O sea, estamos en la época en la que todo eso se puede poner en tela de juicio, que no es algo que podía suceder en la época griega. Bueno, no sucedió en la época griega, y tampoco en el mundo medieval, y más para atrás tampoco. Entonces, en ese sentido, digamos, la división social del trabajo, precisamente como no se basa en criterios naturales de los cuerpos, como Platón más o menos parece suponer, sino que se basa en mecanismos forzados de obligar a gente a seguir trabajando en algo, tienden a ser revertidos por fenómenos de lucha de clases. Ya eso lo dije. Entonces, esta idea de que uno tiene que hacer nada más lo que le es propio y que eso es todo lo que tiene que hacer siempre, obviamente que eso es una idea que le queda súper bien
para ser reproducida en todo lado a los dueños de los medios de producción, porque eso significaría que ustedes nada más tienen que hacer lo que desde el primer trabajo que consiguieron, si su papá era constructor y se los llevó a trabajar con ustedes a los 13 años o a los 14 años, y entonces ustedes trabajaron ahí constructores, entonces ustedes llegaron a la conclusión de que ustedes siempre, para hacer el bien, siempre tienen que trabajar eso, tener su salarito y quedarse callados y calladito más bonito y seguir trabajando siempre, ¿ya? Entonces, cuando nosotros cuestionamos la división social del trabajo, estamos metiéndonos en casi que en un elemento de la constitución de la subjetividad de la gente, ¿ya? Cuando uno le preguntan, ¿usted qué hace? La gente está esperando que uno le diga, yo trabajo en esto y gano mi salario de esto. Y si uno da otra solución, la gente como que no entiende de qué está hablando. Entonces es profundo, digamos, de lo que estamos hablando. Está muy asentado, digamos, no sé si en el inconsciente o en la ideología, pero está muy asentada la noción de que la división social del trabajo no se puede cuestionar, ¿ya? De que no se puede cuestionar, de que eso no va a ir, que eso no se altera, ya, que eso no se puede alterar. Y una de las cosas que el marxismo, y que Marx específicamente ha puesto en tela de juicio, es que eso perfectamente se puede modificar, ¿ya? Perfectamente, o sea, y entonces ahí tenemos las asambleas de la Comuna de París, tenemos las asambleas de la Revolución Rusa, tenemos en Chile que hubo los cordones industriales, tenemos espacios en donde resulta que se juntaron todo el mundo, ahora ahí se juntaron los zapateros y los panaderos y todos, y empezaron a opinar de lo que tenían que hacer los otros. Entonces son completamente antiplatónicos, en un sentido. En un sentido son completamente antiplatónicos, porque entonces ya no es solo lo que están haciendo ellos y se concentran en ellos, sino que ven qué es lo que está haciendo el de la par y qué es lo que están haciendo todos, y procuran establecer un control social de eso. Y entonces así se resolvió el problema de la administración. No era un problema que estaba escrito en piedra, donde habían unos intelectuales que eran los que pensaban todo y ejecutan todo, y otros que son nada más mano de obra, que son los que ejecutan la cosa. Entonces, toda la teoría, toda la perspectiva que Marx tiene de la revolución permanente, desde 1841, pasando por 1850, las reflexiones que hace sobre la Comuna de París, todas están ancladas en el hecho de que, como este sujeto que realiza trabajo, que es una característica transhistórica, pero está explotado en un empleo permanente, en el cual además en la sociedad capitalista hace que cada vez pierda más de lo que pone, ¿se entiende? Es que el trabajo parece que es justo porque le pagan salario a la gente, pero la gente pierde la vida, pierde el músculo, pierde el cerebro y le dan salario a cambio. Entonces Marx dice, es que ahí, en esa desigualdad, lo que va a terminar por generarse es un momento donde estos seres humanos pensantes, trabajadores, que tienen acceso a cultura, porque tienen periódicos, porque son ciudadanos libres, porque no es la sociedad antigua donde eran esclavos que no podían leer, donde estos ciudadanos libres, estas personas libres, van a empezar a estudiar lo que hacen y van a llegar a la conclusión de que esto se puede cambiar. Entonces, en ese sentido, digamos, ahí hay una perspectiva, o si se quiere, un fundamento, digamos, de lo propiamente político en la reflexión de Marx, que está asociada al trabajo y a la distinción del trabajo como empleo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, algunas de estas herramientas ciertamente sirven para comprender la explotación de la fuerza de trabajo, ¿sí? El capitalismo, entonces, tiene ahí una característica muy peculiar. Si hemos visto si estoy moviéndome bien, si estoy haciendo un razonamiento bien, entonces el capitalismo tiene una característica muy peculiar, porque toma la característica esencial de los individuos de la especie sapiens, toma ese valor, esa característica fundamental, ese valor humano, y eso lo transforma en bienes de consumo y los representa con dinero. ¿Por qué hace esto? Por un montón de motivos. Ahorita no me voy a meter. Pero entonces lo que quiero decir es que toma la principal y lo más fundamental de la esencia humana y la transforma en algo que es subhumano, ¿ya? Entierra lo humano, lo va quitando y lo va quitando y lo va quitando. Porque en la fábrica, ahí ya la gente no importa la personalidad, ya no importan los rasgos, ya no importa toda la praxis a su alrededor. Está todo, solo esa característica única, la toma, la explota, la exprime, y ya cuando exprimió suficiente dice: estás desempleado, ya es momento de que te vayas a pensionar, tenés una pensioncilla ahí, cualquier basura, ojalá que tengas casa, que te vaya bien, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque el capitalismo trabaja con la esencia de lo humano, ¿ya? No es una característica accidental a lo humano. La distribución económica del capitalismo en ese sentido no es nada más una forma económica, sino que es una forma en la cual los seres humanos se relacionan consigo mismos.
Y si se relacionan consigo mismos como especie, también se relacionan consigo mismos como individuos. Entonces la reflexión que hagan sobre sí mismos depende también de cómo esa pérdida de valor interior les está afectando su subjetividad. Y por eso, digamos, es muy claro que uno encuentra en el trabajo, bueno, en el empleo, ¿verdad? En los centros de trabajo, uno encuentra casi siempre gente deprimida. ¿Ya? Porque hay un problema ahí con la identidad, con cuál es el sentido de mi vida, con qué es lo que estoy apuntando. Ya, eso, yo ya la verdad es que ya llegué a la conclusión de que sí, el psicoanálisis ayuda un montón para comprender que es la explotación del trabajo la que hace que todo el mundo esté con problemas, digamos, de depresiones y esas cosas. ¿Ya? Entonces, bueno, eso como así. Las herramientas para pensar una alternativa están más o menos ya instaladas acá, ¿no? Eh, ¿Por qué el trabajo tiene que ser explotado? O sea, ¿por qué tiene que tener por qué debe implicar perder la esencia de lo humano? ¿Por qué perder, digamos, esa característica propia que define a los agentes sapiens? ¿Ya? Cuando es claro que podría ser de otra manera totalmente. Y igual seguir siendo trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, está bien. Si ya uno no está obligado, digamos, a ir a trabajar porque ya no sé, se le resolvió que la renta, digamos, no la tiene que pagar y que la comida más o menos le llega tranqui, ¿verdad? Entonces, eso sería para nosotros suficiente como alternativa al capitalismo. Y la respuesta no. La respuesta no. No es solamente, digamos, que así, ¿verdad? Como hacen en Cuba, que de vez en cuando a la gente le llega una caja de comida o que le dicen, bueno, usted ya no tiene que pagar su aparta. Ahí no se resuelve el problema. El problema se resuelve cuando se logre superar la división social del trabajo. Y eso lo que quiere decir es, sobre todo, superar los mecanismos de explotación del trabajo. Entonces, que no haya coerción. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? Entonces el trabajo no se va a hacer. El trabajo capitalista no. Pero como es la esencia humana, entonces eso nosotros no nos lo podemos quitar. Entonces nosotros nos vemos en la obligación siempre de seguir haciendo trabajo. ¿Ya? Siempre vamos a necesitar los buses, siempre vamos a necesitar ir a comprar pan, siempre vamos a necesitar eso. Eso no va a desaparecer. Entonces vamos a tener que hacerlo, pero sobre la base de que ya no lo vamos a sentir como la obligación, fruto de la explotación y que nos deshumaniza, sino que lo vamos a sentir como lo que es, como nuestra actividad humana esencial que realizamos para satisfacer intereses que en este caso son míos, pero como yo soy miembro de una especie, también son los que ustedes tienen. Porque si yo tengo hambre, no es que sería muy estúpido, ¿verdad? Entonces solo yo tengo hambre, entonces solo yo me voy a hacer comida para mí, entonces solo yo voy a cocinar para mí, voy a sembrar mi comida para mí, y entonces voy a comer papas todo el resto de la vida, de aquí a que me muera, porque es lo único que puedo hacer, porque si yo estoy solito, obviamente no funciona, ¿no? Pero si hay alguien que le gusta mucho la agricultura y estaba harto en el call center, entonces luego de un momento a otro se va a abrir un trabajo y va a tener menos horario, no va a ser horario tan explotado y tal vez pueda ir a un huerto colectivo y entonces ahí ya va a haber un montón de gente trabajando y ahí se va a sentir feliz porque va a estar tocando la tierra. Hay gente que es así, hay gente que es así, no nos vamos, ¿verdad? Les gusta ahí estar ahí, a mí esa parte no, a mí me gustan otras cosas, pero lo que quiero decir con esto es que por gusto va a emanar como una praxis humana una forma de trabajo libre, ¿ya? ¿Por qué digo que eso puede existir? Porque eso además ya ha existido, ¿sí? Entonces, es imposible pensar que las sociedades comunistas primitivas, todo el mundo estaba trabajando siempre 24 horas para que alguien, ¿verdad? No tenían la neurosis del gran otro que los está viendo siempre, ¿verdad? No tenían eso, sino que se dedicaban, iban y cazaban y sembraban, etcétera, y había otro rato que lo dedicaban a la pintura, había otro rato que lo dedicaban a hacer música, a hacer cosas que son relevantes también socialmente y que en ese sentido son comprendidas como trabajo, ¿ya? Entonces, esa, digamos, es de alguna manera la alternativa en este plano de abstracción. Obviamente, si estuviéramos hablando de otro plano de abstracción, si estuviéramos hablando de problemas específicos de explotación, habría que hablar de cómo manejar la economía. Si estamos hablando de transición específica al socialismo, habría que hablar de teoría política, ¿verdad? O sea, ya habrían otros planos. Pero en este plano de abstracción, creo que ese es como el que más nos conviene. Entonces, ese es el segundo punto, el problema digamos, de una relativa alternativa a la división social del trabajo. El tercer punto que tocamos es más
no, perdón, voy a referirme como tercer punto al tema este de la interpretación de Marx, ¿verdad? La interpretación que decía Marx, que decía Pau, de esta interpretación, por así decirlo, de sentido común que se tiene, en el sentido de que los marxistas, de alguna manera, lo que estaríamos esperando es que el capitalismo por sí mismo entonces entre en crisis tan grave que caiga por sí mismo, ¿no? Y como no ha pasado nunca, entonces todos los reformistas dicen, es que los marxistas están equivocados, eso no va a pasar, entonces, en consecuencia, no hay que esperar, digamos, tal cosa. Nosotros, que creo que hemos logrado leer algo de Marx, decimos, sí, Marx dice que las sociedades van a crisis, que las sociedades van a crisis económicas, y quien crea que no hay crisis económicas y que no se están reproduciendo, entonces como que hay algo del mundo que tal vez no está viendo. Hay guerras y crisis, yo no sé, pero una guerra es una crisis económica, ¿verdad? O sea, tiene esa extraña característica, digamos, de ser crisis económica. Entonces, vamos de crisis en crisis, y esto no hay nadie que lo haya podido resolver, ni nadie que lo haya podido cambiar, ¿no? Pero de ahí, lo que no se ha seguido, y por eso es que también nosotros reivindicamos a otras figuras dentro del marxismo, lo que no se ha seguido, y que tampoco es lo que dice Marx, no se ha seguido que va a haber una catástrofe plena y entonces ya el capitalismo se va a destruir y al día siguiente nada más buenos nosotros salimos y decimos, es el socialismo, y ya, y todo se resolvió. Sino que lo que nos vemos obligados a hacer es a reconocer dos cosas. Número uno, sí, el capitalismo va a crisis, pero también se recompone. Entonces el capitalismo tiene ondas de crecimiento y tiene momentos de crisis, ¿ya? Y los ritmos de crecimiento a veces son más rápidos, a veces son más lentos, a veces son lo que sea. Y están los periodos también de crisis. Hay crisis que son más profundas, crisis que son más agudas, etc. O sea, el capitalismo, particularmente en el último siglo, tiene esa característica, ¿no? Es un capitalismo elástico. Por eso es que nosotros desconfiamos y no decimos va a haber una catástrofe total del capitalismo. Eso no nos parece teóricamente adecuado. Si la cosa sigue, el capitalismo nos puede llevar a crisis como las de la Segunda Guerra y después se recupera y sigue. O sea, no hay, digamos, un momento último, digamos, del capitalismo. Incluso ahí la metáfora para nosotros puede ser ya terrible, porque cuando uno lee a los autores clásicos, ¿verdad? Le dicen allá en el siglo XIX, y es que el capitalismo ya está senil y así. Y luego lee a los autores clásicos del siglo XX y le dicen, es que el capitalismo ya está senil y así. Y entonces uno dice, bueno, y si estaba senil desde hace 2 siglos, entonces ya ahora es un viejititito, ¿verdad? O sea, pero no por eso se va a morir. Así de simple, no por eso va a desaparecer, no por eso va a caer. Esa interpretación de Marx, ese mecanicismo, digamos, de la crisis, yo creo que es parte de la herencia que Stalin dejó, que el stalinismo dejó. O sea, Stalin, me acuerdo en este momento de una conferencia que da en 1939, 1938 creo, está así frente a todo el Partido Comunista y entonces el tipo les dice, no, mentiras, después de la guerra, y les dice, estamos mejor que nunca porque el capitalismo entró en crisis terminal. Y entonces, eso como que asocia la idea de que una crisis para el capitalismo es una buena cosa mecánicamente para nosotros. Y eso no es tan así. La crisis del 2008, por poner una, marca, por ejemplo, cómo hay todo un desbarranque de la economía capitalista mundial, pero quienes han salido fortalecidos finalmente de ese proceso son corrientes que nosotros llamamos, bueno, no sé, se les llama el progresismo latinoamericano, ¿verdad? O algunas corrientes que a veces les decimos reformistas o neorreformistas. Neorreformistas es algo que me parece más adecuado, por ejemplo, Syriza, Podemos en el Estado español, ¿verdad? Pero ninguna de estas corrientes tuvo capacidad de enfrentar seriamente, digamos, a la sociedad capitalista. Entonces, pues en ese sentido, las crisis no necesariamente, digamos, desembocan en revoluciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Que no va a pasar objetivamente eso. Que no es, según la metáfora de algunos compañeros, no es como la revolución y la transformación del capitalismo, no es como un carro que va en una cuesta abajo y que nada lo va a detener. No es un tren sin frenos que va hacia no sabemos dónde y que viene sí porque viene. Eso para nosotros es muy importante, eso no es así. Nosotros lo que vemos es si el capitalismo hace crisis, si la clase trabajadora sufre cada vez más explotación, puede los derechos de las mujeres avanzar, retroceder. Aquí lo fundamental es organizarse activamente para tirar abajo el capitalismo.
O sea, por eso es que tenemos una estrategia política. Ya nos guiamos por esa estrategia. No es solamente que nos vemos cómo nos acomodamos mejor en tal o cual circunstancia, sino que estamos pensando siempre cómo hacer para construir espacios donde se pueda romper la división social del trabajo, donde se construyan espacios donde los trabajadores, las trabajadoras, les trabajadores se autoorganicen, tomen sobre sus espacios, sobre esas asambleas, les decimos asambleas a veces, tomen esas y que de ahí se transforme entonces la sociedad capitalista. ¿Ya? Eso es lo que nosotros queremos orientarnos políticamente, ¿ya? Y eso no significa que no participamos de elecciones, eso no significa que no vamos a sindicatos, todo lo contrario, tenemos que ver cómo participar en elecciones, tenemos que ver cómo meternos en sindicatos, tenemos que ver cómo recuperar compañeros, compañeras en el movimiento estudiantil, o sea, todo eso, digamos, tenemos que hacerlo porque sabemos que, y también porque es la actividad y esas cosas, porque es estar activo, porque sabemos que el capitalismo solo va a caer si nos proponemos tirarlo abajo, ¿ya? Y si tenemos una estrategia clara en ese sentido, ¿ya? No por accidente, sino porque lo hicimos conscientemente, ¿ya? Entonces, en ese sentido, digamos, es que yo creo que sí es muy importante marcar que el marxismo no tiene, digamos, un rasgo fatalista, ultimatista. Eso tal vez es porque alguien leyó ahí, agarró un par de frases de Marx, que Marx también a veces es muy poético y está en un contexto muy específico, y entonces tira frases que son, digamos, fuertes, pero cuando uno lo ve de conjunto, Marx, sí, podríamos decir, lo que dice es, va a llegar un momento donde van a haber tanta gente oprimida y explotada, y van a haber un pequeño círculo de empresarios y de dueños tan pequeño que va a haber una revolución. Digamos que si a Marx le podemos decir que es, por así decirlo, objetivista o automático, podríamos decir en ese sentido, pero esa es la perspectiva más general que Marx ve, ¿ya? Pero tampoco es que está diciendo, ahí no hay que participar. Tampoco es que nos está diciendo no tomemos cartas en el asunto, eso va a pasar automáticamente. Precisamente, si el tipo que está fundando la teoría, por así decirlo, que tiene esta noción de que el sujeto es activo, lo que nos está diciendo es participen de esa actividad, ¿no? Sean parte de esa tendencia. Entonces ahí es donde aparece la definición del comunismo como el movimiento real que está por abajo socavando la propiedad privada. ¿Ya? Entonces, esto también es que el comunismo no es una idea nuestra, así que nada más nos estamos ocurriendo y que no sé qué. O sea, el comunismo surge del hecho de que todo el mundo se ve en la obligación de utilizar los mismos autobuses, de que todo el mundo se ve en la obligación de utilizar las mismas calles, de que todo el mundo se ve en la obligación de utilizar los mismos bancos. Entonces, el capitalismo mismo va juntando todo. ¿Ya? Entonces, luego para nosotros nada más es si eso ya está pasando, entonces terminemos de darle y quitemos la parte de la explotación. Pero mantengamos esas tendencias grandes, que nos apoyamos en esas tendencias, para ir, digamos, hacia la superación de la sociedad capitalista. Entonces, bueno, eso, digamos, como respecto de la relación entre política y marxismo. Ya luego en la próxima charla, donde hablemos de política, podemos hablar más de elementos programáticos, de problemas específicos de la política contemporánea, de otras cosas. Pero, bueno, como por ahí en primer lugar. Quedan entonces dos temas. La relación entre el marxismo y la filosofía y el problema de las herramientas del capitalismo, de las herramientas teóricas marxistas para comprender rasgos de las sociedades capitalistas, rasgos de sociedades patriarcales. Entonces voy a ir primero a este último punto. Bueno, ahora hay términos, digamos, que se pueden poner en tela de juicio, pero yo voy a utilizar los términos, por así decirlo, para darme a entender de manera un poco más rápida, ¿no? Hay seres humanos que tienen útero. ¿Qué hace un útero? ¿Un útero sirve para qué? ¿Para qué sirve un útero? No es retórico, ¿para qué sirve un útero? Para gestar. Para gestar. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen que transmitir su propiedad y ustedes son varones, ustedes tienen un problema grave, porque ese ser gestado no va a salir de ustedes, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacen ustedes para asegurarse de que su hijo sea realmente su hijo? Porque no va a salir del cuerpo de ustedes. La mamá, por así decirlo, digamos, eso siempre está claro. O sea, eso, ¿verdad? Salvo que haya problemas políticos de por medio, o jurídicos ahí, o violentos, no sé, que haya condiciones más o menos excepcionales, pero casi siempre todo el mundo sabe quién es su madre, ¿ya?
porque salió de ese cuerpo. En cambio, cuando ustedes son varones, eso no pasa. Entonces, la sociedad, digamos, en ese sentido, la sociedad capitalista tiene la necesidad de transmitir herencias para mantener la unidad de toda la riqueza y de todos los bienes productivos y de todos los medios de producción. Para mantener eso unido, hacen herencias, ¿no? Y así es como se traspasa, y así ha sido desde la antigüedad. O sea, esto tampoco, digamos, es ninguna novedad. Lo que es novedoso es que esa propiedad esté en manos de varones. ¿Ya? Eso sí es, digamos, novedoso entre comillas, ¿verdad? Novedoso desde el punto de vista de que no es siempre lo que pasó en la historia, ¿ya? Sino que hay sociedades que tenían otras formas, digamos, de transmitir la propiedad de generación a generación. La sociedad capitalista, a partir más o menos también de la sociedad, partiendo también de las sociedades esclavistas, convirtieron entonces la familia nuclear y por lo tanto la posesión del vientre femenino en parte de esas propiedades, ¿ya? En parte de esas propiedades, y de esa manera garantiza que con la propiedad vayan también niños que ahí vayan dándole continuidad precisamente a esa riqueza acumulada. Entonces, en ese sentido, digamos, entre patriarcado y acumulación privada de riqueza, hay una relación que sí no es propiamente capitalista, es más antigua, digamos, que el capitalismo, y viene desde ahí, ¿ya? Federico Engels lo sitúa claramente en la sociedad romana antigua. O sea, ahí es donde se consolidó la idea de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y esa mujer es exclusiva de este varón, ¿ya? Y entonces ese útero de esa mujer es exclusivo de este varón, y entonces todos los hijos que vengan de ese varón son exclusivamente de él, ¿ya? Y entonces, bueno, ahí, digamos, se coloca un criterio fundamental para la comprensión de lo que es la familia. Hay que recordar que el término familia, además, viene de Roma y que es un término que designa no solamente como nosotros digamos, a las personas que tienen un vínculo filial con uno, sino que designa también toda la unidad productiva de la que alguien es dueño. Entonces, si yo regreso a Roma y digo mi familia, estoy hablando de mi esposa, de mis hijos, de mis esclavos, de mis industrias. Todo eso es familia, ¿ya? Entonces, nosotros lo que tenemos es una forma súper simplificada en la cual, sí, simplemente, digamos, tenemos el núcleo básico fundamental de unión padre ¿qué es? Padre y madre, digamos, sería. Por eso, digamos, es que todos los reaccionarios del mundo están con esa vara de la familia y contra los derechos de las mujeres y contra los derechos trans, y no solo hay dos géneros y solo hay dos sexos y todo ese montón de ideología que lo único que hace es justificar que debe existir una forma jurídica que es el matrimonio entre personas de diferente sexo, ¿ya? Entonces, yo creo que ahí, digamos, lo que es más valioso desde el punto de vista del marxismo, más allá de los avances que, por ejemplo, no solamente, digamos, los que hicieron como Alejandra Kollontaj o incluso ahora más contemporáneamente, digamos, lo que trabaja Andrea de Atri o así, pero creo que uno de los grandes aportes del marxismo fue haber reconstruido una hipótesis a través de Federico Engels de cómo es que se consolidó, digamos, esa estructura familiar. Esfuerzos de ese tipo, digamos, para dejarlo claro, yo creo que es Freud, por ejemplo, en Totem y Tabú y en algunos de esos textos, y Engels. O sea, que uno los ve reflexionando, digamos, a profundidad sobre todos los problemas de cómo se consolidan los núcleos familiares y cómo eran las familias antes y cómo habían familias grupales, ¿verdad? O sea, eso es muy raro. A mí me dicen, no, es que el matrimonio natural es hombre y mujer. Y yo digo, amigo, es que era más natural en las sociedades de hace 3.000 años, 4.000 años, 5.000 años, que la gente tuviera matrimonios grupales. Y eso me parece que uno puede decir que es más natural porque estaba más cerca de la naturaleza esas sociedades. O sea, así, tal cual, ¿verdad? Entonces, si la cuestión es el argumento natural, uno lo puede naturalizar y decir, no. O sea, que hay otras cosas que son mucho más naturales, digamos, que un contrato. Porque además ese es el problema. ¿A quién le dice uno que un contrato es natural? Porque el matrimonio es un contrato. Entonces está muy raro, ¿verdad? O sea, como que se requiere toda la estructura sociopolítica de una sociedad para garantizar que exista un contrato que luego nos dicen que es natural. Entonces, las herramientas críticas que colocó Engels para comprender ese proceso, pues a mí me parece que son completamente reivindicables, digamos, para nosotros. Eso. Sobre la pregunta última, ¿sirve el marxismo para hacer filosofía? Aquí es donde podemos empezar, ¿verdad? Aquí es donde se arman los machetazos. ¿Qué es la filosofía?
yo creo que hay gente que dice, no, no se puede definir, yo creo que sí se puede definir, porque si no sería muy raro. O sea, no entiendo, digamos, a la gente que dice, no, 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 la filosofía no tiene definición, pero yo soy filósofo. Entonces, yo lo que pienso cuando me dicen eso es como, ay, sos sofista, amigo. ¿Qué es la filosofía? La filosofía, creo, en las definiciones que hay, es la ciencia exacta de los objetos del espíritu, dice Federico Guillermo Hegel. ¿Y qué quiere decir eso? Entonces es el esfuerzo científico por comprender los objetos de la cultura. Y los objetos de la cultura incluyen todos los conceptos que ustedes tienen. Todos, 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 todos. Pero además hay que distinguir esa ciencia exacta de las otras ciencias, sean exactas o sean naturales. Porque esas ciencias se enfocan nada más en problemas específicos y soluciones específicas. Y eso está muy bueno, dice Engels. Y hay que conocer eso. Perdón, eso dice Hegel. Hay que conocerlas porque hay que conocerlas. Pero, conociendo, para ponernos aristotélicos, conociendo los principios de cada ciencia, dentro de la cual hay que incluir la política, entonces, cuando nosotros tenemos todas las ciencias a nuestro alrededor, o las tenemos así dispuestas, y ponemos además como está la política, entonces también ahí está pegada directamente la ética, y como ahí está la ética, está directamente pegada la estética. ¿Ya? Hay transición ahí. Entonces tenemos la filosofía primera, la que trata, digamos, sobre qué, sobre los problemas de estas ciencias cuando la vemos en un plano suficientemente de generalidad. Es decir, tenemos la filosofía propiamente, la filosofía primera, cuando decimos, mira, aquí en los problemas de física tengo un problema que se me parece también a los problemas de la política y se me parece también al problema que tengo con la estética. Entonces ahí, en un plano de mayor generalidad, yo digo, aquí hay una forma, una analogía, ¿verdad?, que se me parece. ¿Ya? Dije analogía, o sea que los curas se pongan nerviosos. ¿Sí? Porque ellos tienen otras ideas de lo que son las analogías, y entonces eso es medio complicado. Yo por eso las estoy usando. O sea, podemos hacer analogías entre las distintas ciencias, viendo los principios que tienen, los problemas que tienen, y podemos hacer analogías entre todas ellas, y podemos llegar a la conclusión de que hay tal vez unas estructuras, ¿verdad? Estructuras, también entre comillas, porque no me gusta la palabra estructuras, pero no voy a utilizar términos griegos, porque ya ahí se pone más. Pero voy a decir estructuras, entonces hay unas estructuras que son, digamos, las que nosotros ponemos, y que esas estructuras además nos sirven para tener orientaciones prácticas, para tirarnos hacia adelante de manera más reflexionada, más reflexiva, digamos. ¿Ya? ¿El marxismo sirve para eso? Yo creo que sí. Mi definición es que sí sirve. Pero creo que hay que estar claro de que en la historia de la filosofía está la filosofía, pero también está la historia de la sofística. O sea, hay cosas, gente, postulados que dicen que son filosóficos, pero que no lo son. Entonces, muchas veces Marx está criticando, ¿verdad? Y eso ha dado la impresión de que Marx no es filósofo. Marx está criticando y dice, es que los filósofos solo han interpretado el mundo. Y yo diría, entiendo lo que dice Marx. Sí entiendo lo que dice Marx, pero sobre todo lo que pensaría más específicamente es, Marx lo que está diciendo es que no hay que hacer esos esfuerzos especulativos abstractos, llenos de palabras y de referencias y de cosas extrafalarias y de términos que en realidad nadie entiende. ¿Ya? A veces uno toma un texto de filosofía contemporánea y ¿qué hablan? Esto no es claro, no es para nada claro. Entonces, esa filosofía se puede hacer con herramientas marxistas, esa no. Esa no, la que es mala filosofía, esa no se puede hacer con herramientas marxistas, porque no te va a dar, digamos, la rigurosidad. O sea, el marxismo en ese sentido va a ser más riguroso que el antiedipo, o va a ser más riguroso que Foucault. Esto es así, va a ser más riguroso que la fenomenología. Esto es así. Eso es así, y si lo digo con tranquilidad es porque creo que se puede demostrar, digamos. La definición de trabajo de Heidegger es como media ridícula. De Heidegger nos encontramos la naturaleza así de una,
Y ya, en la naturaleza y listo. Y no hubo mediación, no hubo proceso productivo, nada de eso está en la fenomenología heideggeriana. ¿Ya? Husserl de un momento a otro, no, es que las ideas y la geometría y de esa manera es que se... Bueno, amigo, el problema es que nadie en la historia de la filosofía demostró que las ideas existieran. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay toda una filosofía, o entre comillas una filosofía, que va a decir, no, Marx no. ¿Ya? Pero cuando uno ve los fragmentos de Marx hablando sobre Descartes, hablando sobre Platón, sobre Aristóteles, sobre Epicuro, cuando lo ves haciendo, digamos, sus reflexiones sobre la historia de la filosofía y todo eso, ahí es cuando uno dice, ah, no, este andaba en otra cosa. Este estaba en una cosa que es muy importante, en mi opinión. Y con esto más o menos voy cerrando. La idea de que el marxismo es dialéctica materialista. A mí esa definición me agrada. Esa definición me agrada, tal vez no la da Marx directo, la da Plejánov, pero a mí esa definición me agrada un montón. ¿Por qué? Porque entonces la dialéctica es la forma más elevada, más compleja de método y de pensamiento que descubrieron los griegos y que reprodujeron los medievales. Y Descartes todavía dice, no, yo la dialéctica la critico porque esos medievales están haciendo razonamientos muy largos y se están perdiendo en cosas muy locas, pero yo el método dialéctico lo reivindico, dice Descartes. En Kant tenemos una dialéctica, en Hegel tenemos una dialéctica. La dialéctica ha acompañado toda la historia del pensamiento de la filosofía occidental. Le guste a quien le guste. Entonces, cuando nosotros decimos que queremos materialismo dialéctico, por lo menos desde el punto de vista dialéctico, lo que queremos decir es, nos queremos apropiar de todas esas herramientas que desarrollaron los idealistas y los dualistas, porque están muy buenas y porque son muy profundas y porque nos ayudan a explicar un montón de cosas. ¿Ya? Todas esas cosas, todas esas herramientas de pensamiento las queremos traer. Y no solo queremos transformarlas en el sentido de darles una nueva definición dentro de un marco conceptual filosófico más profundo, sino que además las queremos llevar a ser programa político. Y alguien dirá, oye, pero es que la filosofía y Platón no pudo hacer su república ideal, la filosofía solo plantea cosas ideales. Es mentira. Platón no hizo ninguna república ideal. Platón escribió un libro que a él le parecía que era sobre lo que había que hacer en en la Grecia de su época, a partir de las reflexiones políticas que él estaba haciendo alrededor. Platón no está haciendo una utopía que no se va a realizar nunca. Platón está bastante claro de que ahí, a la par de él, hay un señor que se llama Arquitas, que es un filósofo, que es rey y que es líder político militar. ¿Ya? Entonces en la dialéctica en la república parece que uno de los métodos de la dialéctica es que le enseña a la gente a hacer política y a hacer la guerra, ¿ya? Porque ahí lo está viendo Arquitas, ¿sí? ¿Por qué Platón está diciendo que esta idea, digamos, de lo bueno, ¿qué es en Sócrates, digamos, lo bueno? ¿Qué es el bien, digamos, para Sócrates? Es que el Estado sea el que garantice la riqueza y que luego eso se vea cómo se distribuye de manera individual. A mí eso me parece bastante comunista. A mí eso no me parece ninguna utopía, digamos, pegada en el aire ahí, ¿no? ¿Se entiende? Yo lo que veo en la historia de la filosofía es un montón de herramientas que sirven para justificar, para demostrar, para avanzar en discursos teóricos profundos, que luego sirvan para ser transformados, que luego sirvan para ser tomados por gente que quiere transformar el mundo, ¿ya? Entonces yo creo que ahí el marxismo sí nos da muchas herramientas de cómo poder tomar, más bien, el marxismo nos da la posibilidad de tomar esas herramientas para llevarlas a la acción, ¿ya? Por ejemplo, la definición de Marx respecto de que el comunismo puede venir de Bentham y del utilitarismo, porque si el punto es una sociedad que se basa en la utilidad de la mayoría, entonces ya estamos en el terreno del comunismo, ¿ya? Entonces me parece que eso, digamos, respecto de la dialéctica. Y respecto del materialismo, la idea muy profunda, digamos, en Marx, de que no se trata de defender la noción de que la materia existe por fuera de nuestros pensamientos. Eso, dice Marx, eso es medieval. Eso es ponerse a pensar si Dios existe por fuera de nuestros pensamientos o si existen nuestros pensamientos. Es lo mismo. O sea, esas abstracciones no llevan a ningún lado. Lo importante, la certeza materialista, es que el sujeto es materia.
y que entonces cuando el sujeto se conoce a sí mismo y se conoce su propia actividad, entonces ese sujeto va a comportarse como un ser material, y como es un ser material, entonces va a poder entrar en relaciones con objetos materiales, y por eso es que yo me puedo relacionar tanto con esta mesa como me puedo relacionar con ustedes, como con las personas que están escuchando también. El materialismo, por así decirlo, es el pegamento que mantiene, digamos, la noción de que todo tiene algún tipo de unidad, ¿ya? ¿Que es especulativa esa unidad? Lo es. Lo es porque no la podemos conocer. Entonces no podemos tampoco renunciar en ese sentido a la filosofía, por lo menos no en esta época histórica. Pero en tanto especulación, la especulación más grande es la afirmación del sujeto, y por lo tanto la afirmación de la actividad del sujeto, y por lo tanto la afirmación de la libertad del sujeto. El sujeto material es libre, no es un sujeto condenado. Digamos, no, ser materia no significa que yo soy pasivo o que estoy en el plano de la pasividad frente a todo el conjunto de la realidad. Si yo soy materia, significa que yo soy pasivo y soy activo al mismo tiempo, que me afectan y que afecto, ¿ya? Entonces, ahí ya yo tengo siempre de entrada unos criterios antropológicos enormes, porque si cualquier cosa que yo haga va a ser vista, cualquier cosa que yo haga o que diga va a ser escuchada, cualquier práctica que yo tenga va a tener consecuencias, ¿ya? Entonces, ese fundamento, ese pegamento es un criterio también para mí fundamental para comprender por qué y cómo queremos hacer transformaciones sociales profundas. Entonces, en ese sentido, yo creo que el marxismo sí da posibilidades para una filosofía, comprendiéndola, digamos, como eso, una ciencia exacta de los objetos del espíritu, que se despliega, digamos, abarcando toda la historia del pensamiento, y que por lo tanto está en la posibilidad de recomponer y de reorganizar esos conceptos. Dice Hegel que la filosofía lo que hace es que acomoda ideas, y yo creo que el marxismo puede hacer eso, y entonces puede generar una nueva filosofía, bueno, por todo lo que acabo de decir. En ese sentido yo no soy reduccionista, ni soy tampoco negacionista de la filosofía, ni nada así, pero materias de debates. Entonces, bueno, eso por ahora.